Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán, soy residente de segundo año de Alergia y Inmunología Clínica y agradezco la asesoría de la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz para la realización de esta presentación. El día de hoy vamos a continuar con la alergia alimentaria y vamos a ver alergia alimentaria no mediada por IgE, evaluación y manejo. Bueno, como introducción tenemos que las molestias gastrointestinales se van a considerar una consulta muy frecuente en el entorno pediátrico, por lo que muchas veces el diagnóstico puede llegar a ser un desafío, por lo que es importante descartar diversas causas. Y una de las causas pues puede ser alergia alimentaria en los primeros años de vida, el cual se considera que puede ser un trastorno que puede llegar a afectar el tracto gastrointestinal. Se considera que hay una prevalencia del 3 al 8% y sin embargo en los últimos años pues se ha incrementado el diagnóstico de alergia alimentaria. Bueno, es importante diferenciar entre intolerancia alimentaria y alergia alimentaria. La reacción adversa a los alimentos se va a considerar que es una respuesta anormal, la cual se relaciona con la ingestión de alimento, y esta reacción adversa a alimentos, que ahorita en un diagrama voy a presentar, se divide en intolerancia alimentaria y alergia alimentaria. Intolerancia alimentaria, ¿qué quiere decir esto? Bueno, son las respuestas adversas a algún alimento que se deben a propiedades inherentes del alimento, por ejemplo, un componente farmacológico o un componente tóxico. También va a haber una respuesta normal en el huésped, por ejemplo, cuando un paciente tiene deficiencia de lactosa, bueno, se considera que tiene intolerancia a la lactosa, deficiencia de lactasa. Y este va a ser dependiente dosis y va a ser no mediado por mecanismos inmunológicos. En cambio, la alergia alimentaria, como ya sabemos, se considera que es una respuesta inmunológica patológica a los alimentos que ocurre en un huésped susceptible, y estas reacciones van a ser reproducibles cada vez que la persona pues ingiere el alimento, va a presentar pues síntomas. Esta se puede dividir en alergia mediada por IgE y alergia no mediada por IgE. Y aquí un diagrama ya más esquematizado tenemos reacción adversa a alimentos, la cual se divide intolerancia alimentaria, que esta puede depender de las características del alimento, de acuerdo a si es farmacológico, por ejemplo, que se le agregó cafeína, o a una toxina bacteriana. Las características del huésped, por ejemplo, en cuanto a lo metabólico, lactosa cuando hay deficiencia de lactosa o cuando hay deficiencia de fructosa. También puede tener un componente psicológico, por ejemplo, cuando hay algún tipo de desorden del pánico. En cambio, la alergia alimentaria, bueno, va a ser mediada por IgE, y aquí podemos encontrar la anafilaxia, urticaria, angioedema, síndrome de alergia oral, rinitis alérgica y asma. Cuando es mixto, podemos encontrar estos padecimientos, que es dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica y enteritis eosinofílica. En cambio, lo no mediado por IgE, que es lo que vamos a tocar en esta sesión, es dermatitis por contacto, dermatitis herpetiforme, proctocolitis, síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, que es FPS, enfermedad celíaca y síndrome de Heyers. Bueno, a comparación de la alergia alimentaria mediada por IgE, donde los síntomas se van a presentar pues inmediatamente, en la alergia alimentaria no mediada por IgE, los síntomas gastrointestinales asociados, estos se van a retrasar después de la exposición a los alimentos y pueden llegar a tener una presentación crónica. Y dependiendo del segmento que afecte del tracto gastrointestinal, va a ser la gravedad de los síntomas que van a llegar a presentar. Entonces nos vamos a enfocar en, bueno, son tres en los que nos vamos a enfocar, que es FPAP, donde aquí va a haber una inflamación del colon distal, por lo que se van a presentar hematoquesia a estos pacientes. En cambio, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias va a afectar a todo el intestino delgado, por lo que se van a presentar manifestaciones bajas, como manifestaciones de malabsorción. Y por último, el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Este va a afectar a todo el tracto gastrointestinal, pueden presentar alteraciones metabólicas o llegar hasta el choque hipovolémico. Y como podemos ver aquí en esta parte de abajo del diagrama, esta va a ser más frecuente y esta pues va a ser más raro, ¿verdad? Y los síntomas pues van de leve hasta esta el FPS, que los síntomas pues ya van a ser más severos.
Y vamos a empezar con la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, que es FPAP. Bueno, como introducción tenemos que es la alergia no mediada por IgE, más común. Se considera que es una afección benigna transitoria, la cual va a comenzar en los primeros meses de vida, donde el bebé va a presentar heces sanguinolentas y el bebé va a tener un buen aspecto, o sea, se va a parecer así un bebé sano, va a tener un buen crecimiento, una buena talla. Y también es una de las principales causas de colitis en menores de 1 año. Y este diagnóstico se va a llegar cuando ya se han excluido otras causas que van a llegar a producir hematoquesia, como cuáles: estreñimiento o fisura anal, infecciones, enfermedades intestinales inflamatorias. Este padecimiento fue descrito por primera vez por Ley y colaboradores en el año 1982 en 6 lactantes, los cuales estaban alimentados con seno materno exclusivo, y estos bebés presentaron sangrado rectal durante el primer mes de vida. En cuanto a la epidemiología, se dice que se va a presentar en el 0.16 en niños sanos. Además, también el 64% de los pacientes que lleguen a presentar hematoquesia se va a considerar que pueden llegar a presentar este diagnóstico. También se puede acompañar de dermatitis atópica en un 22% de los niños que van a estar alimentados con seno materno exclusivo, y tienen antecedente familiar de atopia en un 25%. Este va a iniciar a los pocos días de vida o hasta los 6 meses de vida. De forma general se dice que inicia dentro de los primeros 2 meses de vida, y es una enfermedad transitoria que en la mayoría de los casos va a desaparecer al primer año de vida. Y el 60% de los niños que van a padecer este padecimiento van a estar alimentados por seno materno exclusivo y van a tener una resolución gradual y completa de la enfermedad. Esto después de 72 horas a 96 horas de la dieta de eliminación de la madre cuando el niño está alimentado pues con seno materno. En cuanto a la fisiopatología, realmente pues todavía no está muy esclarecido cuál es la fisiopatología, pero se dice que va a haber una densa infiltración eosinofílica en la mucosa rectosimoidea. Y también debido a la alta prevalencia que este padecimiento se encuentra en los niños que van a estar alimentados con seno materno, hay una hipótesis donde las inmunoglobulinas que se van a secretar en la leche materna, estas se pueden llegar a unir a las proteínas de la dieta, las cuales se van a liberar después de ser encendidas por las enzimas colónicas. También va a haber una ausencia de tolerancia inmunológica y va a haber una incapacidad para establecer niveles normales de las células reguladoras productoras del factor de crecimiento transformante beta. También va a haber un aumento en cuanto al factor de necrosis tumoral alfa, el cual va a alterar las uniones estrechas en células epiteliales, y todo esto pues va a afectar la barrera intestinal. Otra situación inmunológica que se puede llegar a encontrar va a ser una falta de producción de células TH3, donde va a haber una respuesta inmunitaria innata insuficiente a los microbios intestinales comensales, los cuales pueden contribuir al desarrollo deficiente de la tolerancia oral. Los alimentos desencadenantes, bueno, la leche de vaca va a ser el alimento desencadenante más común, esto en un 65%, por lo que el bebé puede llegar a estar expuesto a la proteína a través de la leche materna o a la fórmula infantil. En cuanto a los alimentos, los niños que van a ser alimentados con fórmula, los alimentos desencadenantes va a ser leche de vaca y soya. En cuanto a los que van a estar alimentados con seno materno exclusivo, va a ser leche de vaca, soya, huevo, maíz. Entre los niños mayores y adultos, los alimentos desencadenantes va a ser leche de vaca, huevo y trigo. Y también cuando los niños están alimentados con fórmula extensamente hidrolizada, también puede llegar a ser una causa en un 4 al 10%. Entonces, en cuanto a la prevalencia de huevo, tenemos un 19%, en cuanto al maíz, un 6%, en cuanto al trigo, un 3%. También puede haber múltiple sensibilidad a los alérgenos en un 5%. Las manifestaciones clínicas de este padecimiento, bueno, va a ocurrir con mayor frecuencia en bebés
sobre todo en las primeras semanas de vida, sobre todo en la primera a la cuarta semana de vida. Esto va a ser debido a la exposición indirecta a las proteínas dietéticas maternas de la madre, o también puede ser debido a la alimentación directa, la cual puede llegar a desencadenar pues los síntomas. Se va a caracterizar porque van a ser heces normales, blandas y sanguinolentas. A veces pueden llegar a tener también moco y el bebé pues va a tener un buen aspecto. No va a tener síntomas graves como vómito. Estos niños no van a tener un retraso significativo en cuanto al crecimiento. Los bebés alimentados con seno materno exclusivo son mayores en el momento de la presentación inicial y van a tener hallazgos histológicos menos graves. También el inicio puede ser agudo, quiere decir que va a tener un inicio menos de 12 horas, esto después de la primera toma del alimento causante. Sin embargo, por lo general va a ser insidioso, esto quiere decir con un intervalo de latencia prolongado entre la introducción del alimento y la aparición de los síntomas. También puede haber un aumento de gas en un 30%, vómito de manera intermitente en un 27%, dolor al defecar en un 22% y también pueden llegar a presentar dolor abdominal en un 20%. En cuanto al diagnóstico, bueno, va a ser completamente clínico. Nos vamos a basar en cuanto a la historia clínica. Si el paciente responde a la eliminación del alérgeno del cual tú estás pensando, eso nos va a orientar a que puede tener FPAP. Sin embargo, también puede haber un diagnóstico erróneo de alergia mediada por IgE, por lo que es necesario no hacer cambios dietéticos que no sean necesarios, pues ya sea en el bebé o en la madre. Los bebés que van a estar alimentados con lactancia materna, hay que investigar sobre la dieta materna. En cambio, los que están alimentados con fórmula infantil, hay que investigar sobre el tipo de fórmula, el historial de cambios de fórmula y las respuestas sintomáticas que tiene el bebé pues con cada fórmula. Por lo que otra vez el diagnóstico de FPA va a ser por historia clínica, por lo que si tú sospechas de eso, no va a ser necesario realmente pedir ningún estudio diagnóstico. Las pruebas de hipersensibilidad alimentaria mediada por IgE, estas van a ser negativas o inconsistentes, por lo que no van a ser útiles para el diagnóstico. También las pruebas de parche no se recomiendan. La sangre oculta en heces va a ser de baja especificidad, por lo que no se recomienda, ya que estas pueden estar positivas en un niño sano o algún tipo de padecimiento no alérgico. Sin embargo, la Academia de Alergia e Inmunología Clínica Europea recomienda las pruebas de IgE en niños que están alimentados con seno materno y que pueden llegar a tener síntomas asociados a alergia mediada por IgE o que presenta dermatitis atópica. También pueden llegar a presentar estos pacientes anemia o hipoluminemia. Algunos pueden llegar a tener eosinofilia en sangre periférica y van a presentar niveles séricos de anticuerpos elevados de IgE. En cuanto a la calproteína, la cual es una enzima que se va a unir al SIL y que refleja inflamación intestinal, esta se puede llegar a elevar en pacientes que padecen hematoquesia. No se recomienda ya que no existe una correlación en cuanto a los síntomas y el coproductivo va a estar negativo. En cuanto a la endoscopía, van a tener características inespecíficas de la colitis alérgica, donde se puede encontrar eritema focal, pérdida del patrón vascular, ulceración, nodularidad difusa o puede llegar a ser normal. Por lo que el FPA puede llegar a ser una enfermedad parcheada, por lo que se deben obtener múltiples biopsias para poder llegar al diagnóstico. La arquitectura de la mucosa se va a conservar, va a haber infiltración eosinofílica en el recto y se va a encontrar más de 60 eosinófilos en la lámina propia y también va a haber infiltración eosinofílica en el epitelio o la muscular de la mucosa, por lo que estos dos nos va a llegar a orientar a que el paciente tenga FPAP. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues pueden ser diversas causas. Si el paciente presenta hematoquesia severa, se puede sospechar que también puede llegar a presentar enterocolitis necrotizante, sepsis, enfermedad de Hirschsprung, invaginación o FPS.
Si hay hematoquesia de leve a moderado, se puede pensar que hay una fisura anal, dermatitis perianal, algún tipo de infección gastrointestinal, la cual puede estar causada por salmonella, shigella, campylobacter, yersenia o algún tipo de otro parásito. Se puede sospechar que hay un desorden de la coagulación, una deficiencia de vitamina K o también FPAP. En cuanto al tratamiento, bueno, la piedra angular va a ser la dieta de eliminación del alérgeno causante. Como ya se mencionó, la proteína de la leche de vaca, pues va a ser el alérgeno causante más común. Sin embargo, también pueden ser múltiples alérgenos alimentarios. Por lo que el bebé que está alimentado con seno materno, pues hay que hacer la dieta de eliminación a la madre y la sintomatología se va a resolver en 72 a 96 horas. Si el niño sigue sintomático después de 2 semanas de que se inició la dieta de eliminación, hay que verificar que la madre sí esté cumpliendo con la dieta y en dado caso que la mamá sí esté cumpliendo con la dieta, nos vamos a eliminar después el alimento segundo frecuente que es la soya. Si no mejora, se puede llegar a eliminar el huevo. Esto también en cuanto cuando el bebé está alimentado con seno materno. Entonces, continuando con el tratamiento de la alimentación con seno materno exclusivo, si se va a restringir más de una proteína alimenticia en la dieta de la madre, se tiene que mandar a la mamá con un nutriólogo, esto para evitar una pérdida excesiva del peso de la madre. En caso de que haya algún tipo de recurrencia ocasional del sangrado rectal por la ingestión materna involuntaria de pequeñas cantidades de la proteína desencadenante, si el bebé persiste con sangrado persistente intermitente, podemos hacer 2 opciones. Continuar con lactancia materna o ya cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos. Si el sangrado es infrecuente, es menor y es autolimitado, podemos hacer vigilancia y continuar con la dieta de eliminación como se le haya dado a la madre. Si el bebé está alimentado con fórmula, se va a cambiar a fórmula extensamente hidrolizada. Si continúa el bebé con el sangrado, ya se puede cambiar a fórmula de aminoácidos. No se recomienda cambiar a una fórmula a base de soya, esto por la reactividad cruzada que puede llegar a existir hasta un 15%. El uso de probióticos como lactobacillus rhamnosus, hay evidencias muy limitadas que puede promover la recuperación o adquisición de tolerancia. En cuanto a la reintroducción de los alimentos, los pacientes asintomáticos después de la eliminación de la leche de vaca se puede llegar a reintroducir al año de edad. La dieta de eliminación se va a hacer durante un periodo de 6 a 12 meses de edad. Todos los lactantes se van a volver tolerantes ya sea al año o entre los 3 años de edad. Si falla la reintroducción, hay que reintentar después de 6 meses de que ya el paciente haya estado asintomático. La mayoría va a alcanzar la tolerancia clínica aproximadamente al año de edad y cuando no hay un diagnóstico claro, puede haber una reintroducción antes, esto cuando la sintomatología llega a ser autolimitada y el 20% de los lactantes que van a estar alimentados con seno materno exclusivo puede llegar a haber una resolución espontánea de hematoquesia, esto sin que exista una dieta de eliminación de la madre. Cuando hay pruebas cutáneas o IgE negativas, la introducción del alimento causante se puede realizar en el hogar, esto con un aumento gradual de 1 onza por día durante 2 semanas. Y vamos a pasar al síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias FPS. Bueno, en cuanto a la introducción, esta fue descrita a finales de los 70 y a principios de los 80. Las reacciones se van a caracterizar porque hay una aparición tardía de síntomas gastrointestinales, vómitos repetitivos, que a menudo van a ser graves y se considera una emergencia médica. Esta va a ser más frecuente, sobre todo en bebés y niños pequeños, y se ha demostrado que hay pocos casos en adultos. La falta de pruebas diagnósticas específicas junto con los síntomas inespecíficos y poca conciencia entre los médicos generales probablemente se asocie con diagnósticos tardíos y perdidos con frecuencia. En cuanto a la epidemiología, bueno, este va a representar el extremo más grave del espectro de enfermedades gastrointestinales inducidas por proteínas alimentarias.
Se considera que hay una prevalencia de 0.15 a 0.7% y 0.51 se va a presentar en la población pediátrica en menores de 18 años y 0.22 en los adultos. Puede llegar a existir un antecedente de atopia en un 40 a 60%. Y también antecedente familiar de atopia en un 60% o 80% de los familiares de primer grado, y se va a presentar más en hombres en un 52%. En cuanto a la fisiopatología, se menciona que esta va a ser secundario a la inflamación intestinal después de la exposición al antígeno alimentario y la activación de las células T, por lo que va a ocasionar que haya mayor permeabilidad del intestino y al flujo del líquido hacia la luz intestinal. Y también va a haber una respuesta mayor de TH2, por lo que va a haber una mayor producción de citocinas proinflamatorias como interleucina 5, 4, 9, interleucina 13 y factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber una activación del sistema inmune innato, por lo que va a haber un aumento de los monocitos, los cuales van a provocar que haya aumento de la interleucina 10, aumento del factor de necrosis tumoral alfa, también se van a activar los neutrófilos, va a haber un aumento de los eosinófilos y de las células T, y todo eso pues va a provocar inflamación en la mucosa intestinal. En cuanto a los alimentos desencadenantes del FPS, realmente cualquier alimento puede llegar a desencadenar FPS. Sin embargo, los más comunes van a ser leche de vaca, soya, arroz y avena. Pues este puede variar de acuerdo a las preferencias dietéticas o prácticas culturales. Los pacientes que van a reaccionar solamente a algún alimento es en un 60-70%, sobre todo la leche de vaca. También pueden llegar a reaccionar a 2 a 3 alimentos con una prevalencia de 20 a 30%, y el 10% puede llegar a reaccionar a 4 o más alimentos. Cuando hay un FPS agudo, ahorita voy a hablar de cuándo se considera agudo, los alimentos desencadenantes va a ser arroz, avena, leche de vaca o soya. Sin embargo, también pueden ser otros alimentos como huevo, frutas, verduras, aves y mariscos. Cuando hay un FPS crónico, los principales alimentos desencadenantes va a ser la leche de vaca y la soya. En niños mayores y adultos, los alimentos desencadenantes va a ser el pescado y los mariscos. Y se considera que el FPS a leche de vaca y soya va a comenzar dentro de los primeros 3 a 6 meses, y el FPS a los alimentos sólidos, este va a comenzar entre los 4 a los 7 meses, que es cuando inicia la introducción pues, de la alimentación complementaria, y los alimentos más comunes va a ser arroz y avena. Aquí podemos ver en este gráfico las diferencias en cuanto a los alimentos desencadenantes en diversos países. Por ejemplo, aquí en cuanto al arroz, podemos ver que es más prevalente en Estados Unidos y en Australia, y es menos prevalente en Italia, España e Inglaterra. En cuanto al pescado, vemos que es más prevalente en España e Italia. Y prácticamente la leche de vaca pues es el alimento desencadenante más común. En cuanto a las manifestaciones clínicas, de acuerdo a la guía que se publicó en el 2017, van a existir diversos fenotipos clínicos, los cuales se pueden llegar a clasificar de acuerdo a la edad de inicio, a la gravedad de los síntomas, a la presencia de IgE específica para alimentos, que se divide en clásico o atípico, y el momento y duración de los síntomas, el cual puede ser agudo o crónico. También se puede llegar a dividir en cuanto a la edad de presentación, la cual puede ser temprana, que se considera menor a 9 meses, o puede llegar a ser tardío, mayor a 9 meses. Cuando hay un FPS agudo, este se va a caracterizar porque el alimento se va a ingerir de forma intermitente y en dosis más bajas, y el paciente va a llegar a presentar vómito en proyectil repetitivo, esto dentro de 1 a 4 horas, típicamente 2 horas después de la ingestión de los alimentos. El paciente puede llegar a presentar también letargo, hipotonía, palidez e hipertermia, y también pueden llegar a presentar diarrea, esto dentro de 6 a 8 horas después de la ingestión de los alimentos, sobre todo en los pacientes que hagan reacciones graves o en los lactantes. En las heces se puede llegar a encontrar sangre, leucocitos, moco o eosinófilos. Los síntomas comúnmente se van a resolver dentro de 24 horas
Y cuando hay una reacción muy grave durante un episodio o una prueba de reto oral, estos pacientes pueden llegar a presentar dolor abdominal, el cual va a ser más persistente, una diarrea que puede llegar a durar unos pocos días o semanas, o pueden estar hipotensos que pueden llegar hasta el choque hipovolémico. Estos pacientes van a tener un desarrollo adecuado y van a estar bien entre los episodios. En cuanto a los laboratorios, se puede llegar a encontrar leucocitosis con neutrofilia, eosinofilia, trombocitosis, acidosis metabólica, metamoglobinemia. En las heces se puede llegar a encontrar leucocitos fecales, eosinófilos, neurotoxina derivada de eosinófilos o sangre visible oculta. Y en cuanto al FPS crónico, este se va a desencadenar por alimentos que se ingieren con frecuencia, por ejemplo, la fórmula base de leche de vaca o soya, y sobre todo se va a presentar en los primeros días de vida, o sea, menor a los 4 a 6 meses de vida. Van a presentar diarrea acuosa frecuente, la cual va a presentar sangre o mucosidad, y también pueden llegar a presentar vómitos de manera intermitente, que estos van a llegar a empeorar de forma progresiva durante días o semanas, que se pueden llegar a asociar con un aumento o pérdida de peso deficiente. También puede llegar a presentar estos pacientes deshidratación, acidosis metabólica, puede haber un pobre crecimiento, puede haber hipotensión, puede haber hasta choque hipovolémico. En cuanto a los laboratorios, se va a encontrar prácticamente muy similar a el FPS agudo. Puede haber leucocitosis con predominio de neutrófilos, eosinofilia, trombocitosis, acidosis metabólica, metamoglobinemia, hipoaluminemia, hipoproteinemia, anemia, y en las heces se puede llegar a encontrar sangre visible o oculta en heces, leucocitos o neutrófilos. Los síntomas se van a resolver de 3 a 10 días después de eliminar el alimento desencadenante, y cuando hay un caso severo, los pacientes pueden llegar a necesitar reposo intestinal y fluidoterapia. En cuanto al FPS de adultos, estos síntomas van a ser agudos de 1 a 4 horas después de la ingestión de los alimentos. El alimento desencadenante más común van a ser los mariscos. El cuadro clínico se va a caracterizar porque pueden llegar a presentar dolor abdominal intenso seguido de vómito y diarrea, y en los casos extremos puede llegar a haber una pérdida de la conciencia. Va a ser más frecuente sobre todo en mujeres. En cuanto al FPS atípico, estos van a ser pacientes que van a tener una prueba cutánea positiva o una IgE específica también positiva del alimento causante. En cuanto a la prevalencia, es de 5 a 30%, y la mayoría de los lactantes que lleguen a presentar este fenotipo lo van a conservar. Sin embargo, el 25% puede cambiar con el tiempo a reacciones alérgicas alimentarias mediadas por IgE. En cuanto si hay FPS por leche de vaca más persistente, este se va a tardar más en resolver. En cuanto al FPS durante la lactancia materna exclusiva, estos lactantes van a ser sobre todo asintomáticos, por lo que se dice que pueden llegar a estar protegidos por una expresión completa del fenotipo de FPS. De acuerdo a informes en Japón, describen síntomas en 30% de los lactantes con FPS de leche de vaca, y otros estudios describen menos del 5%, el cual se relaciona con la susceptibilidad genética. Los síntomas gastrointestinales van a ser más leves, pueden llegar a presentar cólico, reflujo gastroesofágico, diarrea o irritabilidad. En cuanto a la hipótesis de que por qué se presenta este FPS en niños alimentados con lactancia exclusiva, se dice que porque la IgE de la leche materna sola o como un complejo con antígenos secretados es un papel protector al modular las respuestas inmunitarias de la mucosa intestinal y limitar la cantidad de antígeno. Sin embargo, se han reportado pocos artículos en la literatura donde de bebés alimentados con seno materno exclusivo pueden llegar a presentar FPS. Como podemos ver en este artículo, donde se reportó casos de bebés que pensaban que era enterocolitis necrotizante, sin embargo presentaba FPS, y en este caso donde presentó FPS, que puede llegar a enmascarar pues algún tipo de padecimiento quirúrgico.
En cuanto al FPS por gravedad, bueno, este se puede dividir en leve a moderado o severo. Prácticamente los que van a presentar FPS leve a moderado van a ser pacientes que van a presentar vómito de 1 a 4 horas posterior, se van a encontrar pálidos, el paciente puede llegar a tolerar la vía oral en casa y pueden llegar a presentar también diarrea, el cual comienza después de 24 horas y en los laboratorios se puede encontrar leucocitosis con predominio de neutrófilos, puede haber trombocitosis y en las heces puede haber leucocitos eosinófilos. En cambio, el FPS severo se va a caracterizar también porque el vómito se va a presentar de 1 a 4 horas posteriores de que se consumió el alimento desencadenante. El paciente pues va a estar pálido, va a estar deshidratado, va a requerir pues obviamente líquidos intravenosos y también puede haber hipotensión, distensión abdominal, hipotermia, diarrea, la cual comienza posterior a 24 horas. Estos pacientes van a requerir pues hospitalización. En cuanto a los laboratorios, también va a haber leucocitosis con predominio de neutrófilos, trombocitosis, acidosis metabólica y metamoglobinemia. En cuanto a las heces, pues se va a encontrar leucocitos y eosinófilos. El diagnóstico del FPS, bueno, lo más importante, bueno, también va a ser de acuerdo a la historia clínica para investigar cuál es el alimento desencadenante. Sin embargo, el diagnóstico al principio puede llegar a ser difícil de hacer, esto porque los síntomas se pueden asemejar a otros tipos de enfermedades, ya que el arroz, la avena y las verduras rara vez van a causar alergia mediada por IgE, ya que se considera que son hipoalergénicos y no se sospecha que sean culpables de algún tipo de reacción alérgica grave, por lo que hay que investigar sobre todos los detalles de las reacciones posibles, también sobre todos los síntomas específicos, sobre el momento de los síntomas en relación con la ingesta de los alimentos y también hay que pensar sobre todos los desencadenantes alimentarios sospechosos. El reto oral, bueno, se considera el estándar de oro para poder hacer este diagnóstico. Sin embargo, la mayoría de los bebés no lo van a necesitar para confirmar este diagnóstico si presentan síntomas clásicos de reacciones graves o si están asintomáticos después de que ya se eliminó el alimento sospechoso. El reto oral, bueno, este va a determinar si se resolvió el FPS o los alimentos pueden llegar a reintroducirse. Sin embargo, se considera que pues, el reto oral pues, es de alto riesgo por todas las reacciones adversas o síntomas que pueden llegar a presentar. Existe un protocolo de reto oral, el cual consiste en administrar de 0.3 gramos por kilogramo, que también puede llegar a ser de 0.06 a 0.6 gramos por kilogramo de proteína alimentaria, el cual puede ser máximo a 3 gramos de proteína o 10 gramos del alimento oral o 100 mililitros de líquido. Este se va a administrar en 3 dosis iguales durante 30 minutos y se debe de observar al paciente durante 4 a 6 horas, pues para vigilar posibles reacciones. Cuando hay reacciones graves, se debe llegar a utilizar una dosis inicial más baja y la observación debe de ser durante más larga. El reto oral, bueno, se debe de administrar en un centro que esté capacitado y que también esté equipado con todo lo que se necesita, ya que puede haber pacientes que pueden llegar a requerir reanimación con líquidos intravenosos hasta en un 50% de los pacientes, por lo que deben de tener una canalización periférica, sobre todo en pacientes que pueden llegar a provocar reacciones graves. En dado caso, también se les puede administrar ondansetron y la metilprednisolona, la cual actúa en la inflamación. No existen estudios que respalden su uso. Y el reto oral graduado en pacientes con alergia alimentaria mediada por IgE, por el riesgo de una reacción inmediata. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos para decir que el reto oral va a estar positivo, tenemos criterios mayores y criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, está vómitos en el periodo de 1 a 4 horas después de la ingestión del alimento sospechoso y la ausencia de los síntomas alérgicos cutáneos o respiratorios mediados por IgE. En cuanto a los criterios menores, tenemos letargo, palidez, diarrea de 5 a 10 horas después de la ingestión de los alimentos, hipotensión, hipotermia y aumento del recuento de los neutrófilos mayor a 1500.
por encima del recuento de referencia y se considera positivo el reto oral cuando tiene un criterio mayor más 2 criterios menores. También existen criterios diagnósticos para poder llegar al diagnóstico de FPS. Si se considera un FPS agudo, tenemos los criterios mayores, el cual es vómito en el periodo de 1 a 4 horas después de la ingestión del alimento sospechoso y ausencia de síntomas alérgicos, cutáneos o respiratorios clásicos mediados por IgE. En cuanto a los criterios menores, es un segundo o más episodio de vómitos repetitivos después de comer la misma comida sospechosa, episodio de vómitos repetitivos de 1 a 4 horas después de comer un alimento diferente, si el paciente presenta letargo extremo con sospecha de reacción, cuando hay palidez marcada en cualquier sospecha de reacción, o cuando el paciente necesita pues acudir a urgencias, necesidad de soporte de líquidos intravenosos ante cualquier sospecha de reacción, que el paciente presente diarrea en 24 horas, generalmente de 5 a 10 horas, o que presente hipotensión o hipotermia. ¿Y cuándo se va a considerar positivo? Bueno, cuando hay un criterio mayor más 3 criterios menores. Y sin embargo, si un episodio solamente presentó el paciente, aquí se debe de hacer reto oral para poder confirmar el diagnóstico. En cuanto al FPS crónico, aquí se considera cuando el alimento causante se ingiere de forma regular, o sea, la fórmula infantil, y van a aparecer vómitos y diarrea intermitentes, los cuales van a ser progresivos, en ocasiones con sangre, y a veces puede llegar a haber deshidratación o acidosis metabólica. Sin embargo, el criterio más importante para decir que es FPS crónico es la resolución de los síntomas dentro de los días posteriores a la alimentación de los alimentos causantes y la recurrencia aguda de los síntomas cuando se reintroduce el alimento, la aparición de vómitos en 1 a 4 horas, también que presente diarrea, sobre todo posterior a 5 a 10 horas. Si no hay un desafío confirmatorio, el diagnóstico de FPS crónico sigue siendo presuntivo. Y cuando hay una presentación más leve, las dosis más bajas del alimento problemático, por ejemplo, los alimentos sólidos o los alérgenos alimentarios en la leche materna, pueden llegar a provocar vómitos o diarrea intermitente, por lo general con un poco aumento de peso, pobre crecimiento, pero sin llegar a la deshidratación ni presentar acidosis metabólica. En cuanto al diagnóstico, las pruebas de IgE pues no se recomiendan, las pruebas cutáneas van a estar negativas, la IgE específica de alimentos también se va a encontrar negativa. En cuanto al FPS atípico, la IgE del alimento desencadenante pues va a ser positiva, va a tener una resolución más lenta y se pueden pedir igual cuando hay sospecha de alergia alimentaria mediada por IgE. Las pruebas de parche no se recomiendan. En cuanto a los análisis de sangre, estos niños pueden llegar a presentar anemia, polominemia, recuento elevado de glóbulos blancos con desviación hacia la izquierda, eosinofilia, sobre todo en el FPS crónico. Puede haber trombocitosis en un 65% en los episodios agudos y puede llegar a existir acidosis metabólica o metamoglobinemia. La radiografía de abdomen, realmente no existe un hallazgo característico que orienta hacia el FPS. En cuanto a la endoscopía, antes, cuando no había los criterios diagnósticos, se llegaba a hacer la endoscopía donde se encontraba mucosa fiabre con ulceración rectal y sangrado. Y esta se hacía cuando había síntomas severos o persistentes que no respondían a la dieta de eliminación, y lo que se encontró en la biopsia fue grados de atrofia de las vellosidades, edema tisular, abscesos de las criptas y una célula inflamatoria infiltrada con aumento de linfocitos, eosinófilos y mastocitos. Van a existir muchos padecimientos en cuanto al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, se puede pensar gastroenteritis infecciosa, sepsis, enterocolitis necrotizante, anafilaxia, errores innatos del metabolismo, intolerancia a la lactosa, trastornos neurológicos, enfermedad por reflujo gastrointestinal. También se puede pensar en gastroenteropatías eosinofílicas, enfermedad celíaca, enteropatías inmunes, problemas obstructivos como malrotación o vólvulo, defectos de la coagulación o algún tipo de inmunodeficiencia primaria. En cuanto al tratamiento, bueno, el manejo de una reacción de FPS incluye el reconocimiento temprano y el tratamiento basado en los síntomas que van a representar.
Cuando hay un FPS agudo, se considera que puede haber hidratación oral cuando el paciente presenta síntomas leves. Sin embargo, cuando ya es un FPS moderado a grave, ya el paciente va a necesitar pues hidratación de forma intravenosa, la cual se considera que es el tratamiento de primera línea. Se les puede llegar a administrar ondansetron a una dosis de 0.15 miligramos por kilo. Esto en pacientes mayores de 6 meses de edad. Es necesario que estos pacientes, bueno, estén hospitalizados y obviamente pues que estén monitoreados. También se les puede llegar a administrar metilprednisolona de manera IV a una dosis de 1 miligramo por kilo, máximo 80 miligramos en pacientes con síntomas graves. Sin embargo, todavía no hay evidencia suficiente para recomendar su uso rutinario. El paciente debe ser observado durante al menos de 4 a 6 horas desde el inicio de la reacción y cuando tolere los líquidos orales antes del alta. En cuanto al tratamiento a largo plazo, pues hay que hacer una eliminación del alimento desencadenante. La resolución de los síntomas va a ser de 4 a 12 horas cuando hay un FPS agudo, en cambio va a ser de 3 a 10 días cuando hay un FPS crónico y es necesario pues enviar al paciente con nutrición, esto para evaluar su crecimiento. Los lactantes no reaccionan a la leche materna, por lo que no se recomienda evitar los desencadenantes ofensivos durante la lactancia mientras el bebé pues esté creciendo y esté asintomático. En cambio, los lactantes con fórmula, y sí se considera que se debe de cambiar a la fórmula extensamente hidrolizada y algunos pueden llegar a necesitar fórmula de aminoácidos, esto pues cuando no hay en cuanto a los síntomas. No se recomienda pues la fórmula de soya, esto por el mayor riesgo de reactividad cruzada entre leche de vaca y soya. El FPS, el cual va a estar causado por soya, aumenta la reactividad cruzada, sobre todo alimentos sólidos, y el FPS alimentos sólidos hay mayor riesgo de que estos pueden reaccionar a otros alimentos sólidos, por lo que los alimentos deben introducirse con cuidado, esto bajo una supervisión médica. Y como podemos ver en esta tabla, por ejemplo, en cuanto a la reactividad cruzada cuando hay un FPS por leche de vaca, tiene una reactividad cruzada con la soya menor a un 30 o un 40%, con cualquier alimento un 16%. Cuando hay un FPS causada por soya, igual reactividad cruzada con leche de vaca menor a 30-40%, cualquier alimento 16%. Y aquí podemos ver en cuando hay un FPS causado por un alimento sólido, va a tener reactividad cruzada con otro alimento sólido en un 44% y con la leche o con la soya va a tener reactividad cruzada con un 25%. En cuanto a la reintroducción de los alimentos, bueno, va a ser común, sobre todo en la práctica diaria, que los alimentos se pueden llegar a retrasar en cuanto a la introducción. Y sobre todo esto en los pacientes que van a presentar FPS grave. Los alimentos que se retrasan sobre todo van a ser leche de vaca, soya, cereales, frutas como el plátano, aguacate, papa o guisantes verdes. La introducción tardía de los cereales ricos en hierro, como leche, soya y otros alimentos ricos en nutrientes, puede llegar a afectar el estado nutricional del niño, por lo que se recomienda que cada alimento se debe reproducir cada 4 días, sin embargo, no antes de los 12 meses de que presentó alguna reacción el bebé. Y existe una guía empírica para estos pacientes cuando van a iniciar la alimentación complementaria, los cuales está dividido en alimentos de bajo riesgo, alimentos de mediano riesgo y alimentos de alto riesgo. Entre los alimentos de alto riesgo está camote, chícharo, plátano, arroz infantil, cereal de avena, leche de vaca, soya, aves, huevo y pescado, por lo que se recomienda que se debe iniciar la alimentación complementaria con los alimentos de bajo riesgo y ya si el paciente tolera, pues ya podemos introducir los alimentos de mediano riesgo y ya por último los alimentos de alto riesgo. En cuanto a la historia natural, el FPS en la infancia se va a resolver con la edad dependiendo de la alimentación y la población que esté estudiada. Se deben de introducir 12 meses después de la última reacción. Va a haber una tolerancia más rápida en cuanto a la leche de vaca y soya que a los granos. Se considera que hay una resolución en la edad escolar y se debe realizar reto oral, esto para poder determinar la tolerancia a los alimentos desencadenantes.
y el arroz, leche de vaca y huevos se debe realizar entre los 18 a los 24 meses. Hay diversos centros que realizan retos orales donde solamente utilizan un reto oral de una dosis única, donde el tiempo de observación solamente es por 4 horas, a diferencia de los centros donde realizan un reto oral que dura todo el día o que puede llegar a durar 2 días. Y cuando se realiza solamente por una dosis, estos pacientes no van a necesitar una canalización periférica. Una serie española encontró una resolución del 50% aproximadamente a los 40 meses para el huevo, 50 meses para el arroz y 54 meses para el pescado. Un estudio retrospectivo de Estados Unidos resolvieron de FIPS por leche de vaca, el 35% lo resolvió a los 2 años, 70% a los 3 años y 85% a los 5 años. En cambio, la resolución de FPS por alimentos sólidos, o sea, es decir, arroz y avena, se resolvió el 50% de los niños a la edad de 4 a 5 años de edad y el pescado se resolvió hasta los 5 años de edad, por lo que los pacientes con FPS que tienen anticuerpos IgE específicos de alimentos pueden tener un curso más prolongado. Y por último, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias. Bueno, esta se describió por primera vez en el año 1960. Estos niños pueden llegar a presentar enteropatía por sensibilidad a la leche de vaca o a la soya en la edad escolar. Si hay sensibilidad a más de una proteína, puede llegar a ser, por ejemplo, los pacientes celíacos, los cuales van a estar sensibilizados a un segundo alimento como la leche de vaca. Y la FP afecta predominantemente al intestino delgado. Sobre todo van a presentar estos pacientes manifestaciones digestivas bajas como síntomas de malabsorción, acompañados de un retraso en el crecimiento. Y se desconoce la prevalencia, sin embargo, ha disminuido en las últimas décadas. En cuanto a la fisiopatología, tampoco está muy bien esclarecida cuál es la fisiopatología, sin embargo, se dice que hay un daño estructural a la mucosa yeyunal, va a haber una infiltración de específicas de alimentos, de leche, sobre todo leche de vaca, puede llegar a causar malabsorción, hay un aumento de linfocitos TCD8 citotóxicas, hay un aumento de las células T, gamma y delta, y también las células TCD4 activadas que van a expresar antígeno leucocitario humano, van a predominar en la lámina propia, en la FP, y van a disminuir esto después de la eliminación de los alimentos causantes. En cuanto a la endoscopía, esta va a ser similar a la enfermedad celíaca, donde va a haber lesión vellosa difusa o parcheada con infiltrados celulares en el intestino delgado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a llegar a presentar diarrea crónica, puede haber retraso en el crecimiento, pueden llegar a presentar también vómito, distensión abdominal o falta de apetito. Este sobre todo se va a presentar en los primeros 9 meses de vida, con mayor frecuencia en los primeros 2 meses de vida. Esto después de la introducción de la leche de vaca en la dieta. Pueden llegar a presentar estos pacientes anemia ferropénica, esto por la sangre oculta en heces, y los principales alimentos desencadenantes va a ser leche de vaca, soya o huevo. En cuanto al diagnóstico, bueno, no existen como tal ciertos criterios, sin embargo, se han demostrado estos. Generalmente se va a presentar en menores de 9 meses de edad en el momento del diagnóstico, pero también se puede llegar a presentar en niños mayores. La exposición repetida a los alimentos causantes va a provocar síntomas gastrointestinales, sobre todo vómitos y retraso en el crecimiento sin ninguna causa alternativa. La confirmación histológica del diagnóstico en un niño sintomático mediante biopsia del intestino delgado va a mostrar una lesión en las vellosidades, hiperplasia de las criptas e inflamación, y va a haber una mejoría clínica e histológica después de retirar los alimentos nocivos, y este diagnóstico se va a llegar cuando ya se excluyó otras causas alternativas. También pueden llegar a presentar hipoproteinemia, estatorrea, malabsorción de azúcares y deficiencia de factores dependientes de vitamina K. También se puede llegar a encontrar sangre oculta en heces en un 5%. No va a haber elevación de IgE específica de los alimentos y no se recomienda realizar las pruebas de IgE a menos de que el paciente tenga algún tipo de sospecha de alergia mediada por IgE o que presente antecedente de dermatitis atópica. En cuanto a la endoscopía, se va a encontrar lesiones en las vellosidades, hiperplasia de criptas e inflamación en las muestras de biopsia de intestino delgado.
El tratamiento, bueno, la piedra angular va a ser la dieta de eliminación del alimento desencadenante. La mejoría de los síntomas se va a presentar de 1 a 4 semanas. Las anormalidades patológicas se van a resolver en 18 meses y los pacientes que padezcan alergia a la leche de vaca o a la soya se recomienda cambiar a fórmula extensamente hidrolizada. Los síntomas se van a resolver al año o a los 2 años de edad. En casos graves, los pacientes pueden requerir tiempo adicional y soporte nutricional de manera intravenosa y si la pérdida de peso y el daño gastrointestinal también fueron extensos. Bueno, en cuanto a perspectivas futuras, en cuanto a la microbiota intestinal y técnicas ómicas, un enfoque multiómico ofrece la mejor oportunidad para comprender los mecanismos que subyacen a una enfermedad, dando un significado biológico general. La microbiota intestinal de la alergia alimentaria no mediada por IgE, pocos autores han utilizado realmente las técnicas ómicas. Por ejemplo, en ese estudio donde se evaluó la microbiota intestinal en un paciente con alergia a leche de vaca no mediada, se encontró que había abundancia de bacteroides, alistipis y un solo firmicutes, arcina en el momento de diagnóstico en niños con APLV no mediada por IgE en comparación con los controles sanos y la concentración fecal de butirato más baja en comparación con los controles sanos. También algunos estudios demuestran los beneficios de los probióticos, sobre todo los que tienen lactobacillus rhamnosus y el simbiótico compuesto por una mezcla probiótica de fructooligosacáridos y la cepa probiótica Bifidobacterium breve M16V. Esto para mejorar los síntomas de alergia no mediada por IgE, sobre todo cuando el causante es la leche de vaca. Y también se han encontrado efectos de una dieta con fórmula de aminoácidos más simbióticos específicos en lactantes que presentan APLV no mediada por IgE en comparación con lactantes sanos que son alimentados con seno materno exclusivo, la cual puede llegar a modular la microbiota intestinal hacia un perfil de un niño alimentado con seno materno exclusivo. Otro que se ha demostrado es que un estudio donde se evaluaron a niños con diagnóstico de alergia no mediada por IgE de leche de vaca, donde se evaluaron a 16 niños menores de 2 años, los cuales toleraban la leche de vaca en forma de muffin con 1.3 gramos de proteína de leche. Este estudio lo que sugirió que la habitación de la leche puede no ser absoluta en el FPS. Sin embargo, el consejo actual de los expertos pues refiere que hay que hacer una dieta de eliminación de todo prácticamente. Y en alergia no mediada por IgE no se ha intentado inmunoterapia oral, posiblemente porque la tolerancia espontánea se logra temprana en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede ser a futuro una vía terapéutica interesante para estudiar en formas que persisten más allá de la infancia. Bueno, aquí solamente está un cuadro comparativo entre las 3 enfermedades, FPS, FPAP y FP, donde podemos ver en cuanto a la historia familiar de atopia, en el FPS es de un 40-70%, en cambio en el FPAP es de un 25% y en el FP pues se desconoce. En cuanto a los síntomas en el FPS, el vómito, bueno, este va a ser repetitivo. En el FPAP se considera que puede llegar a estar ausente y en el FP pues está de manera intermitente. Y también aquí podemos ver una diferencia en cuanto a los laboratorios. Bueno, y en cuanto también a las pruebas mediadas por IgE, podemos ver que en el FPS se puede llegar a encontrar positiva en un 4 a 30%, en el FPS van a estar negativas y en el FP también van a estar negativas. Y ya por último, como conclusiones, consideramos que la alergia alimentaria no mediada por IgE van a ser reacciones inmunológicas a los alimentos y estas van a ocurrir en ausencia de anticuerpos IgE específicos de alimentos y puede llegar a ocurrir por diferentes mecanismos fisiopatológicos. El FPS inicia en el primer año de vida, la forma aguda inicia de 1 a 4 horas después de la ingestión del alimento desencadenante, provocando vómito, palidez, letargia hasta llegar al choque hipovolémico. Y los principales alimentos desencadenantes de FPS es la leche de vaca, soya, arroz, avena, huevo, mientras que el FP y FPAP es leche y soya. Y ya sería todo por mi parte.